dejo en manos de Carlos Madrigal, que es nuestro decano territorial de la Comunidad de Madrid y que va a presentar y moderar el café de hoy. Carlos, todo tuyo. Muy bien, Raúl. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Lo primero de todo es daros las gracias por estar en este nuevo Café Forestal. Creo que es el cuarto de este año y, si no me confundo, el 45º desde que comenzaron los cafés forestales. En esta ocasión, bueno, pues tenemos el placer de contar con Javier Madrigal Olmo. Es investigador en gestión integrada del fuego en el laboratorio de incendios forestales del INIA, del SIC. También es profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Colabora en la docencia y en la asignatura de incendios forestales en diferentes grados y máster. También es investigador por parte del INIA y colabora en el proyecto, en el novedoso proyecto del CILIFO. Y bueno, además es editor jefe de Forest System, que es la única revista forestal española indexada en el Journal Citation Report. Y bueno, pues nada, el título de hoy del Café Forestal pues es el prescribir el fuego en un contexto de gestión forestal prescrita. Y bueno, espero que os guste mucho. La verdad es que yo sí tengo muchas esperanzas en él. Y bueno, pues nada más. Voy a dar paso a Raúl para que os explique un poco cómo interaccionar. Y por lo demás, pues nada, Javier, un placer contar contigo y nada, somos todo oídos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Como viene siendo habitual y siempre lo decimos, para interactuar es muy sencillo, pero conviene recordarlo. Tenéis un botón de preguntas y respuestas. Si estáis en un ordenador lo tendréis en la parte inferior. Si no, seguramente en un dispositivo móvil lo tendréis en la parte superior. Pero bueno, cualquier pregunta que queráis dirigir a Javier tiene que ir ahí. Por favor, no lo enviéis al chat porque nos podemos despistar y que se quede ahí. Aunque tenemos a María Eugenia Oliver, que está ahí atenta por si algo se fuera a otro sitio, yo os avisaría, pero sí que os rogamos para mantener un orden y que no sea más sencillo pues, llevar la moderación, el que lo hagáis allí. Las preguntas las podéis hacer en cualquier momento, pero se van a trasladar al ponente al finalizar su intervención. Será en ese momento cuando pues bueno, pues Carlos les dará paso a cada una de ellas. También podéis intervenir de viva voz, si así lo deseáis, levantando la manita. El botón de la manita que tenéis ahí se levanta, vamos a estar atentos a ello, y en ese momento se dará la posibilidad de activar el micro y la cámara si así se desea. Os recordamos que se está grabando la sesión para que lo tengáis también en cuenta, pues, a efectos de esa participación que podéis tener. Y por mi parte nada más, os vamos a dejar con una encuesta para conocer el perfil profesional del público que tenemos hoy. Ahí lo tenéis y ya os dejo con Carlos para que os cuente los resultados de esta encuesta y empezar con lo bueno de hoy, que es la intervención de Javier. Así que ya, Carlos, ahora cuando salgan los resultados, todo tuyo. Bueno, pues ya están los resultados. Bueno, la verdad es que está un poquito más repartido que otras veces, pero bueno, como viene siendo habitual, tenemos casi la mitad de la gente, de los que estamos hoy presentes, son personal de administración pública, funcionarios, interinos, demás. Un 21% empresa pública, un 10% de empresa privada y profesionales autónomos un 5%, estudiantes un 15% y bueno, desempleados un 9%, 10%. Así que bueno, está un poquito más diversificado que otras veces. Y bueno, pues nada más. Javier, adelante, todo tuyo. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y muchas gracias al colegio por invitarme a esta sesión de Café Forestal. Voy a compartir pantalla a ver si todo está correcto.
Bueno, pues voy a dar comienzo a mi presentación. Como veis y como ha comentado Carlos, pues actualmente trabajo bueno, actualmente realmente llevo ya más de 20 años trabajando en el INIA, que este último año se ha incorporado al CSIC, y llevo ya un par de años como profesor asociado en la Politécnica, en Montes. Lógicamente todo esto que presentamos aquí no lo hago yo solo, evidentemente trabajamos en equipo y quería un poco reivindicar que todo lo que se comenta aquí pues es parte del trabajo que venimos haciendo desde esos hace 20-25 años con el equipo del Laboratorio de Incendios de Linía. Actualmente ya no vamos a denominar Grupo de Incendios Forestales dentro de Linía CSIC, que los CSIC se agrupan en grupos de investigación, en el cual formamos parte personal de investigación, de personal técnico, funcionarios laborales, y después también personal adscrito al laboratorio con cargo a proyectos de investigación, dependiendo de los que estén en activo en ese momento. Como sabéis, algunos ya nos conocéis o muchos de vosotros ya nos conocéis, entonces pues tampoco voy a pararme aquí mucho, pero que sepáis que el Laboratorio de Incendios pues, es una infraestructura que tiene algunos dispositivos peculiares que no suele haber en otros laboratorios de incendios, que podemos hacer experiencia con fuego real a pequeñas escalas y podemos complementar parte del trabajo que hacemos en campo, y que es sobre todo en el que nos vamos a centrar en esta charla, en esta presentación. Como es lógico, pues tampoco podemos trabajar solos en esta tarea tan difícil, ¿no? De caracterizar los incendios y los combustibles y cómo prevenirlos y cómo restaurarlos. Y pues aquí tenéis un poco nuestros socios de cabecera, que ya también muchos de vosotros los conocéis: el Laboratorio de Incendios de la Universidad de Córdoba, la Escuela de Montes de Lugo, el Centro de Orizán, la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre todo el campus de Albacete, y aleatoriamente, dependiendo de las convocatorias de proyectos, si mediante asistencia técnica o directamente, también trabajamos mucho con la empresa, con la consultora Agresta, con la cooperativa Agresta. Bueno, y como muchos de vosotros sabéis también, pues nos gusta, es una de las cosas que más nos gusta, colaborar con vosotros, con los gestores, con tanto de empresas públicas como privadas, para que estas investigaciones sean de la mayor aplicación posible, y encima, si las podemos comunicar, mejor, ¿no? Como fue el caso del documental que muchos de vosotros conocéis, uno de los nuestros, que actualmente ya podéis disfrutar en abierto en la página de la Fundación Pau Costa. Algunas de estas imágenes, ¿no?, que se ven en el documental, aunque no se hace referencia directa, tienen que ver con algunos de los dispositivos experimentales que vamos a comentar hoy aquí. Comentar también que muchos de nuestros proyectos o nuestras salidas de los proyectos de investigación las tenemos en abierto, y por ejemplo aquí en la página del proyecto GPRIF, que iremos actualizando justo ahora, que ha finalizado la continuación de este proyecto, el proyecto Visual Fire, pues iremos añadiendo los resultados de estos proyectos de investigación. En esta presentación me voy a centrar básicamente en parte de los resultados de estos dos proyectos. Uno es el del Plan Nacional, el Visual Fair, que es el proyecto que ha terminado ahora, que con la pandemia en medio pues ha habido una prórroga de un año, ha durado 4 años, inicialmente era de 3 años y ha durado 4, y el proyecto CILIFO, que también ha tenido otra prórroga y finaliza a finales de este año. Lógicamente también tenemos soporte internacional en algunas de estas líneas de investigación, e intentamos aprovecharlo a la medida de lo posible para mejorar nuestros resultados. En concreto también en el proyecto CILIFO, pues muchos de vosotros sabéis que hay instituciones tanto de España como de Portugal, porque es un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal dentro de este programa Interreg financiado por la Unión Europea. Bueno, entramos ya a hablar sobre lo que interesa, ¿no?, en esta charla o en este café, ¿no? ¿Qué queremos hacer con nuestros montes y qué posibilidades tenemos de actuar sobre ellos? Y en qué medida el fuego nos puede o no ayudar o poner en contexto esta situación. A mí siempre me interesa empezar con esta charla reflexiva, con estas reflexiones iniciales de qué es lo que era para nuestros antepasados el monte, qué es lo que es ahora y qué queremos, ¿no?, para el futuro. Eso es lo que realmente es lo que va a determinar que socialmente tengamos un impulso real a la hora de establecer estrategias de gestión forestal.
Si encima a esto le añadimos que estamos ya en un contexto presente de cambio global, entendido como combinación de cambio climático y ausencia de uso del suelo en nuestro caso, ¿no? En otras latitudes hay cambios de uso del suelo o sobreexplotación, pero en nuestro caso ya sabéis que nos referimos más cuando hablamos de cambio global a ausencia o esa tendencia a la ausencia de uso del territorio, pues la cosa se va a complicar más. Entonces, eso es lo que podríamos llamar esa visión antropogénica del bosque, ¿no? En el que el hombre o el género humano está en el centro y tenemos que decidir qué hacer con ese monte, qué hacer con ese bosque y qué hacer desde el punto de vista de la disciplina forestal. Claro, si como decimos esto le añadimos el contexto actual de realmente que ya es presente, ¿no? De cambio climático. Hace unos años decíamos el concepto futuro de cambio climático. No, ya estamos viendo suficientes signos y evidencias para que podamos asumir que estamos ya en ese proceso de cambio, que lógicamente no es un escalón, sino que es una cosa progresiva y que nos está dando señales, ¿no? Como las que venimos teniendo estos últimos años de fenómenos de meteorología extrema que complican muchos de estos incendios, acompañados de esos famosos incendios de sexta generación, que bueno, que eso podemos discutirlo si queréis en las preguntas, pero en cualquier caso que se van a hacer cada vez más presentes en nuestro territorio, ¿no? Si es que realmente tal como los queramos definir, pero en cualquier caso eventos muy difíciles de controlar y que hay que asumir que van a estar ahí y que tenemos que reflexionar sobre qué podemos hacer para enfrentarnos a ello o si es que se puede hacer algo. Después tenemos la visión selvícola de los bosques. Desde el punto de vista de la visión selvícola siempre se habla de mitigación, adaptación al cambio, entendiendo que la vulnerabilidad de esas masas forestales a cualquier perturbación en realidad es el término opuesto a la resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene un monte para regenerarse o para restaurar sus funciones? ¿Qué capacidad tiene para volver al estado inicial? ¿Cómo de resiliente es, ¿no? Pues si es muy resiliente, es poco vulnerable, y si es poco resiliente, es muy vulnerable. Entonces, esa visión selvícola es lo que nos lleva a llevar acciones de mitigación o de adaptación a cambio climático, ¿no? La mitigación, en nuestro caso, en el caso de incendios forestales, sería reducir esa vulnerabilidad de alguna manera y la adaptación sería aumentar la resiliencia. Y por último tenemos la visión, o por penúltimo, en este caso nuestra visión pirocéntrica, que en esta estamos, la mayoría de los que estáis escuchándome ahora, estamos más acostumbrados, que es a poner el fuego en el centro, ¿no? Ya no es solamente a las personas, sino directamente el fuego como eje de todo. No tiene por qué ser la solución universal, pero es tal como nosotros vemos el asunto, ¿no? Realmente que la presencia del fuego debe permanecer, y entonces la cuestión está en cómo queremos que ese fuego intervenga en nuestros ecosistemas, ¿no? Es el fuego con perturbación, podemos elegir unos regímenes u otros de fuego y está en nuestras manos dejarlo en un sentido o en otro. Y es lo que ha llevado en los últimos años, como sabéis también, a tener un consenso más o menos en la profesión, ya no solamente los que nos dedicamos a incendios, sino incluso a nivel también de gestión forestal, ecología forestal, incluso en este artículo ya emblemático del Nature del 2015-16, en el que, en 2015, perdón, este es en noviembre de 2014, pero se publicó al final del 2015, a principios de 2015, y en el que realmente un grupo multidisciplinar de gente, tanto de forestales como ecólogos, vienen a reivindicar esta máxima que ya conocemos todos de aprender a convivir con los incendios. Y aprender a convivir con los incendios es también decidir qué es lo que vamos a hacer con el fuego en nuestros ecosistemas. Otra visión interesante, que a lo mejor es menos conocida, es la visión socioecológica que propone el grupo de Fantina Tedin en Portugal, que es hablar de territorios fire smart, ¿no? O territorios amigables o inteligentes a los incendios, ¿no? Entonces da una visión que incluye la visión de convivir con el fuego, pero en el que se resalta el socioecosistema. O sea, se resalta asumir que el ecosistema no es un ente independiente de las personas y que tenemos que hablar de sistemas en sentido amplio, de socioecosistema o de una visión socioecológica de nuestros territorios. Entonces, las acciones que se toman ahí tienen que ser tanto desde el punto de vista ecológico, ¿no? De gestión del territorio y de
y de los paisajes, como desde el punto de vista de la forma de vida, la concienciación de la población, la educación, etcétera, ¿no? Eso tiene que conformar esos territorios que tienen que ser resilientes a esos eventos, a esos grandes incendios, y entonces de alguna forma van a ser, pues se van a adaptar mejor a estos cambios que estamos ya sufriendo. Claro, nos encontramos siempre con las barreras políticas, ¿no? Cuando desde un punto de vista de educación o incluso desde la academia, ¿no? Se proponen, incluso desde el punto de vista de gestión, se proponen estas medidas que más o menos hay un consenso, pues nos encontramos siempre con barreras políticas para llevarlos a cabo, no hay inversión suficiente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, como sabéis, la Sociedad de Ciencias Forestales hace unos años hizo una estimación, un grupo de trabajo que coordinó Gregorio Montero, y se hablaban de que se necesitaban del orden de 1.000 millones de euros al año para movilizar los recursos forestales en España. O sea, visto así parece mucho, pero en realidad no es tanto dinero en relación a los beneficios que podríamos obtener de ahí, ¿no? Entonces, esa barrera política que tenemos siempre es un poco desesperanzadora, pero es de alguna forma también nuestra obligación, sobre todo los que nos dedicamos a la función pública, de estar ahí siempre alerta para que cuando haya algún político valiente o grupo de políticos valientes que se dedican o que nos oigan o nos quieran escuchar, pues que impulsen estas medidas. A nivel local ya se está haciendo, o sea que no tampoco se ha perdido todo, pero se falta ese impulso quizá a nivel institucional de grandes cifras que nos permita llevar a cabo la medida, ¿no? Que tanto nos apetece que se implemente, ¿no? Por tanto, la vulnerabilidad a incendios, entendida como no solamente como resiliencia del ecosistema, sino de los socioecosistemas, también en palabras de Fantina Tedín, pues se puede definir ahí como la tenéis, ¿no? Como las condiciones y debilidades determinadas por factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad tanto de individuos como de comunidades, edificaciones y sistemas a sufrir daños y pérdidas. O sea, se vincula mucho la vulnerabilidad de los sistemas a los daños y pérdidas directas, ya sea económicas o ambientales, y entonces esto lo que va a determinar si el incendio o no es un desastre, ¿no? Que es lo que siempre comentamos cuando desde la visión de la gestión de riesgo y de desastres desde otras ópticas, de otras perspectivas, nos dicen o nos vienen a decir que si los incendios son un desastre, pues siempre hay que decir depende, ¿no? Depende de este flujo, ¿no? Depende de si nuestro sistema es susceptible o no de producir cambios, si es resiliente o no, y tenemos que hablar no solamente de las plantas, sino de las personas, ¿no? Que viven ahí. Ya desde un punto de vista más técnico, ¿no? Más relacionado con la vegetación, hay bastantes propuestas y a mí especialmente me gusta mucho esta que hicieron desde el Forest Service americano en el 2014, que es tener claro en un contexto en el que, bueno, la gestión forestal puede ser algo proscrita, como decíamos en la presentación de esta charla, ¿no? En la que nos encontramos ahora, en la que realmente todos sabemos profesionalmente que es necesario hacer esa gestión, pero por H o por B no, por circunstancias políticas, en este caso de inversión, de falta de inversión, no se realiza. Entonces, en este contexto podemos usar el fuego para apoyar algunas de estas medidas, al menos las que se están haciendo bien, ¿no? En las zonas donde sí que se gestiona el territorio, podemos usar el fuego para apoyar estas medidas de gestión del territorio. Pues en principio la pregunta está abierta, pero sobre todo tenemos que fijarnos en el qué y para qué, ¿no? Que es lo que proponen estos autores, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer cuando introducimos el fuego? ¿Queremos aumentar la resistencia de las masas a que cuando llegue un incendio el fuego sea menos severo? Y eso estaríamos gestionando para reducir la vulnerabilidad de nuestras zonas al incendio y que resistan a ese paso del fuego, o queremos aumentar la resiliencia, o sea que cuando asumir que ese fuego se va a terminar con la masa, pero queremos que haya cierta posibilidad o que aumente la probabilidad de que esa masa se regenere bien y que podamos tener a medio plazo de nuevo recuperadas las funciones del bosque, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro, y en función de eso vamos a tener que orientar nuestras actuaciones. Tendremos que ir a distintos tipos de prescripciones y a distintos tipos de gestión del territorio mediante apoyo y el uso del fuego. Eso es lo que tenemos que decidir a nivel técnico y es lo que se nos debería de exigir.
En definitiva, la silvicultura, como todos sabemos, pues nos sirve para ganar tiempo, ¿no? Es algo que lo asumimos, ¿no? Pero hay que definir ese qué tiempo, o sea, ese para qué y para qué queremos ganar ese tiempo, ¿no? Si para aumentar la resistencia, la resiliencia, ambos, a qué perturbaciones, si solamente al fuego, a una combinación de perturbaciones, plagas, enfermedades de fuego, etcétera, ¿no? Eso hay que decidirlo y en función de eso elaborar las estrategias. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado en varios ecosistemas que sí que empieza, que con datos de campo, que hay un círculo vicioso severidad-recurrencia. O sea, incendios donde hay la severidad es alta, se tiende a aumentar la recurrencia de esos incendios que son a su vez más severos, ¿no? Y más si no hay actuaciones forestales al respecto, ¿no? Si no se gestiona el territorio, ¿no? Entonces, en zonas donde es el fuego el que gestiona, realmente hay un círculo vicioso que es difícil de romper. Y eso tiende a la degradación del territorio. Cuando se entran o se fija en un territorio ese círculo vicioso de severidad y recurrencia, al final, el estado final es la degradación. Y es lo que está ocurriendo en muchas zonas de Portugal, por ejemplo, que lo tenemos cerca. Es el único país de Europa, como sabéis, que ha ido reducción de la superficie forestal, entendiendo por más arbolada, precisamente por esta causa de los incendios forestales y la presión tan fuerte que tiene algunas zonas de frecuencia de incendios acompañada de altas severidades que impiden la regeneración adecuada de estas masas, ¿no? Por tanto, creemos que las viejas recetas selvícolas funcionan, pero hay que adaptarlas a los nuevos tiempos y quizá el fuego, y ahí es cuando hay que lanzar un poco el órdago a nuestros compañeros de silvicultura, tiene que cumplir una labor fundamental dentro de la gestión de estas masas, porque creemos que hay una oportunidad grande en estos momentos para incluir el fuego en la gestión de estas masas que tradicionalmente se han gestionado con medios tradicionales como puede ser el uso de tratamientos mecánicos, el pastoreo, etcétera, ¿no? La introducción del fuego debe ser, creemos, una prioridad interesante en todas las zonas a gestionar en nuestro territorio. Bueno, pues esta diapositiva también me suele gustar ponerla porque es bastante significativa de lo que suele pasar, ¿no? El gestor entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo lo hago, no? Esto que me estás planteando es muy bonito, pero yo ¿cómo plasmo esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica, no? Entonces, normalmente cuando nos preguntáis esto a la gente que nos dedicamos a investigación, pues solemos salir por patas o por peteneras y no respondemos con preguntas directas. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, la ciencia no tiene verdades absolutas, sino solamente hipótesis y algunos resultados, y no siempre tienen por qué ser válidos en todos los casos. Entonces, somos bastante prudentes, ¿no? A la hora de dar recetas. Pero sí, yo creo que sí que podemos empezar ya, al menos, como digo, algunos resultados que os pueden servir de guía para que en vuestras zonas de gestión os ayuden a introducir el fuego en vuestro territorio, sobre todo en zonas que se estén gestionando ya o que tengan cierta ambiente social o aprovechamiento o uso de aprovechamiento que interese fomentar o interese al menos mantener en el tiempo. Os voy a poner una serie de ejemplos que han dado como resultado algunos artículos científicos que están a vuestra disposición si nos lo pedís, y algunos de ellos están en abierto, para masas muy características de ecosistemas mediterráneos en España, en las que realmente hay una vulnerabilidad, en este caso al recurso forestal, importante como consecuencia de los incendios. Entonces, es un poco la paradoja de cómo introducir el fuego en ecosistemas que son especialmente vulnerables al fuego o que los determinados regímenes de fuego no le vienen bien. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos las quemas prescritas a intentar mejorar esa situación o directamente analizar si no es necesario introducirla o no sería conveniente en determinados casos? Entonces, eso también lo dejo para el debate, que puede ser interesante discutir algunas de estas cuestiones. Entonces os propongo esos 5 casos prácticos: masas de pino piñonero, masas de pinaster resinada, masas de alepensis orientadas a la obtención de biomasa, masas de Quercus suber, que como sabéis orientadas al corcho, y masas de Pinus nigra orientadas a la obtención de madera. En todas ellas, no es que hayamos hecho experiencias en todas ellas, pero sí estamos obteniendo conclusiones que pueden ser de aplicación a la mejora de programas de quemas prescritas y la mejora de prescripciones en algunos casos directamente de quema, porque sí que se han
hecho estudios más exhaustivos, como es el caso de Pinus nigra, como comentaré al final a través de la tesis doctoral de Juncal Espinosa. Paso uno por uno a comentar estos casos prácticos. Comenzamos con el caso de pino piñonero. Como sabéis, pino piñonero es una especie distribuida por el Mediterráneo occidental y es muy emblemática, como sabéis, por su gran adaptabilidad a zonas de baja pluviometría. Es el pino más robusto, o sea, más que se adapta a ambientes más áridos en España, capaz de sobrevivir con muy poca pluviometría, como 400 milímetros aproximadamente, y donde se adapta a vivir, pues funciona muy bien. Por lo tanto, también está muy recomendado extender estas masas o favorecer su mantenimiento por temas de cambio climático, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es una especie, es la única especie quizá, bueno, en nuestro caso sí, de los pinos peninsulares que tiene una dispersión que no está favorecida por el fuego, porque como sabéis es zoócora, ¿no? Tiene una dispersión por gravedad y después una dispersión secundaria sobre todo por el ratón, ¿no? Por animales que les gustan estas semillas y las entierran y después germinan en otro sitio, ¿no? Entonces, realmente es una especie que no le gusta el fuego para regenerarse, pero sí resiste a ciertos regímenes de fuego, porque tiene unas cortezas lo suficientemente gruesas como para soportar un fuego de superficie, y después también se recupera relativamente bien la copa cuando no se ha soflamado gran parte sobre todo del ápice, ¿no? Hasta 2/3 de la copa, pues suele recuperarse bien si el cambio no se ha visto afectado. En los últimos años se le está añadiendo la vulnerabilidad de estas masas por efecto sobre todo de las invasoras como Leptoglossus occidentalis, que está mermando aproximadamente al 50% las producciones, y entonces estamos teniendo ahí una vulnerabilidad añadida, en este caso por una invasora, ¿no? Y sobre todo tenemos también el problema de los incendios forestales en estas masas, ¿no? Son masas que algunas de ellas tienen más de 100 años, pero otras se sembraron, sobre todo fueron siembras como en los años 60 aproximadamente, y se están perdiendo actualmente por efecto de los incendios forestales de alta intensidad, que no son capaces de sobrevivir a estos incendios que suben a copa, ¿no? Entonces es un problema importante, lo tenemos ahí y hay que ser conscientes de ello, y realmente es una amenaza a un producto estratégico como es el piñón, que se añade al que ya hemos comentado de las invasoras, como reduce ese porcentaje grande, el 50% de la producción. Por lo tanto, en este contexto de perspectiva socioecológica, hay que reducir la vulnerabilidad a estos fuegos de copa de alta intensidad en estas masas, y se debe de plantear o intentar al menos plantear soluciones, ¿no? Y una de ellas pues, podría ser, ¿por qué no?, intentar usar el fuego para reducir la carga de combustible bajo copas, y que esos fuegos no afecten a la copa y afecten en la menor medida posible al tronco, y que puedan sobrevivir después de estos incendios. Para ello hicimos un estudio, tanto a nivel de laboratorio como de campo, para modelizar el espesor de corteza en altura, que no se había hecho hasta ahora, y realmente ver hasta qué altura de llama es capaz de aguantar o de soportar intensidades este pino, y visto que la parte de la copa se conserva bastante bien si no se ve muy afectada, muy soflamada por la columna de convección. Entonces lo que hicimos fue, mediante varias muestras en altura de rodajas de piñonero, pues se probaron en laboratorio y se testó realmente la resistencia al fuego de esta especie, hasta llegar cómo resisten los tejidos vivos que están bajo corteza las temperaturas en un rango amplio de espesores, ¿no? Entre 4 y 73 milímetros. Y por otro lado vimos cómo se distribuían las cortezas en altura. Como podéis entender, realmente esto es una variable que hasta ahora se ha utilizado muy poco porque no tenía valor comercial. La corteza realmente, los volúmenes con corteza, sin corteza, se utilizaban este valor del espesor de corteza simplemente para descontar la corteza y estimar el volumen maderable. Pero realmente no se había modelizado cómo se distribuye la corteza en altura, que desde el punto de vista de incendios sí es muy interesante, porque nos da la idea de hasta dónde puede subir la altura de llama para que esos tejidos vivos estén bien protegidos. Pues aquí tuvimos la oportunidad de recuperar datos históricos de datos que se cogían con escalera, como veis ahí en la fotografía,
los ensayos de la red de parcelas del antiguo IFIE, lo que después fue el INIA, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, que nos han ayudado muchísimo a caracterizar esas cortezas en las distintas regiones de procedencia, ¿no? Huelva, Madrid, Sevilla, Valladolid, con un total importante de más de 500 árboles, y hemos sacado ahí, con la ayuda de nuestros compañeros de silvicultura, de Rafael Calama, este modelo mixto que nos ayuda a predecir la corteza en altura. Bueno, pues con los ensayos de laboratorio lo que demostramos es que los 2 centímetros de corteza eran un indicador bastante fiable de hasta dónde puede soportar temperaturas el pino, con lo cual espesores de más de 2 centímetros podemos asumir que resisten razonablemente bien el paso del fuego, y espesores de menos de 2 centímetros empezamos a tener riesgo de calentamiento de cambio. Y por otro lado, el modelo de espesor de corteza en altura nos vino a decir que, dependiendo de las procedencias, pero normalmente a partir de los 2 metros de altura es cuando empezamos a tener menos de esos 2 centímetros, con lo cual empezamos a tener más riesgo de que haya daños en cambio, ¿no? Aparte de en copa. Ese es el límite que podemos fijar, tanto para incendios como para quemas prescritas, con lo cual creemos que puede ser un dato interesante a aportar si en algún momento se ponen en marcha los programas de quema prescrita en este tipo de masas, o para evaluar también posibilidades de regeneración o en este caso de resistencia, no de regeneración, sino de resistencia al fuego de estas masas después de incendio de superficie. Asumir que si hay altura de chamuscado por encima de 4 metros, pues es probable que esos árboles no vayan a sobrevivir. Bueno, pues todas estas cuestiones, si queréis, vais apuntando cualquier pregunta, curiosidad que tengáis al respecto, y los comentamos al final de la charla. Vamos a pasar al segundo caso, que sería el cómo usar el fuego en zonas que se están resinando, ¿no? O qué propuestas podemos hacer desde nuestro punto de vista en las experiencias que estamos llevando a cabo en los últimos años. Estas experiencias surgieron fueron un poco casuales, porque en realidad fue a partir de las quemas prescritas que estaban desarrollando la BRIF de Lubia en Soria, coordinadas por la gente de Traxa a ver si lo digo, el Programa Nacional de Quemas Prescritas del Ministerio del MITECO, que como sabéis lo ejecuta Traxa, el programa BRIF, la antigua BRIF de invierno, y aquí elaboraron unas primeras quemas prescritas bajo arborado, prescribieron bajo arborado de Pinaster, y algunos de tanto los agentes como la gente del Servicio Forestal de Soria, pues nos propusieron en qué medida podía afectar esto a la producción de resina. Estuvimos viendo bibliografía, y en colaboración en este caso con Aida Rodríguez, que es especialista en resina, en relación a esto, y sí que veíamos que existía la posibilidad de que el estrés producido por el fuego antes de la apertura de las caras de resinación pues podía mejorar la apertura de esas primeras caras, podía mejorar la producción de resina. Al menos lo que sí que conseguíamos, lógicamente, era reducir la carga de combustible, porque en el momento que se empiezan a abrir estas caras, como sabéis, pues estos pinares son altamente susceptibles a incendios forestales. Si se produce un incendio, pues hay que asumir que esas masas se van a perder, porque le estamos quitando la protección de la corteza, que es el carácter adaptativo que ellos tienen para resistir al fuego, ¿no? Entonces ese balance entre reducir combustible por un lado y exponer la cara resignación por otro es lo que nos debe un poco orientar hacia qué tipo de gestión se puede hacer con estas masas y qué papel jugaría el fuego en la gestión de estas masas. Entonces la hipótesis que nos planteamos fue esta, ¿no? Que veis ahí en la diapositiva, ¿no? Intentar, si una quema prescrita produce estrés, el árbol empieza a generar defensas para defenderse de ese estrés, genera defensa secundaria mediante la apertura de canal resinífero, y esa apertura de canal podría, no lo sabemos, pero podría aumentar la producción de resina una vez que se abra la cara de resinación. Entonces tenemos pies o masas en las que tú has reducido la carga de combustible mediante quema prescrita, ya tenemos menos peligro de incendios per se. Si hay allí un incendio va a ser de baja severidad, y en cualquier caso la idea es que no haya incendios ya en estas zonas, ¿no? Que se han abierto las caras, y queríamos ver si eso además tenía un valor añadido, que era el de aumentar la resina, la producción de resina, ¿no? En esa zona.
Pues bien, los resultados que obtuvimos es que efectivamente sí que abre más canal, o sea que hay un efecto añadido a la propia apertura de la cara de resignación en aquellas zonas en las que se ha quemado, ¿no? Realmente no vimos un efecto importante en el tema de plagas, o sea, no se ve que aumente, que ese estrés genere un estrés tan grande como para que sufra un ataque de plagas por parte sobre todo de escolítidos, que son los que más actúan en esta zona. Y lo que sí que vimos, lógicamente, es que la quema prescrita reduce el combustible y facilita el tránsito de los resineros. En un estudio más exhaustivo que hicimos hace poco, coordinado por Cristina Carrillo, que está haciendo la tesis doctoral con nosotros en el grupo y con la ayuda de Óscar Rodríguez, que es un modelizador, un experto en estadística de la Universidad de Kent, pues vimos cómo se comportaban esos insectos, ¿no? Con las trampas de insectos que teníamos colocadas en distintas épocas de quema que se hicieron desde el 2014 hasta el 2018 y si realmente había un efecto, ¿no? de estas quemas y realmente no vimos que el efecto del tratamiento fuera importante. O sea, había más un efecto de predador-presa, efecto local del sitio, más que un efecto y efecto temporal, ¿no? En función de las características meteorológicas de cada año, que un efecto en sí mismo del tratamiento. Por lo tanto, al menos en estas condiciones y con el tipo de quemas de baja intensidad que se proponen en estas masas, no parece que vaya a tener un efecto muy negativo en el aumento de riesgo de plagas. Y cuando vimos o analizamos la producción de resina más exhaustivamente a lo largo en este caso, de 4 años después, en el mismo año del tratamiento y 3 años posteriores, pues tampoco hemos visto, en este caso, una diferencia significativa. O sea, que realmente esta hipótesis que planteamos en el principio no se cumple, o sea, que sí que abre más canal, pero eso no se traduce en mayor producción de resina. ¿Esto es interesante? Bueno, pues desde un punto de vista, si nos lo llevamos a nuestro terreno, al terreno de la prevención de incendios, pues podemos decir que no afecta a la producción de resina. O sea, podemos decir que la quema prescrita ha hecho su labor antes de la apertura de las caras, que no va a afectar a la producción de resina y que no va a afectar al aumento del peligro de plagas después de la aplicación del tratamiento. Tercer caso, Pinus halepensis. Estamos en zonas de pino carrasco en las que desde hace bastantes años ya se viene proponiendo la posibilidad de que tanto las claras como los clareos se puedan utilizar para obtención de biomasa y obtención de bioenergía en general y de biomasa pellets en particular. Por otro lado, también queríamos analizar si en algún momento se utiliza el fuego prescrito en estas zonas, si realmente la potencialidad que podría tener y los inconvenientes que puede tener utilizar el fuego en masas, tanto ventajas como inconvenientes en masas de pino carrasco. Como sabéis, el pino carrasco, sus procedencias naturales se distribuyen generalmente en el Mediterráneo, en toda la zona del arco oeste de la península ibérica, y empieza ya a observarse problemas de regeneración cuando las recurrencias de incendios son muy altas. No obstante, en general, la capacidad de regeneración que tiene debido a su serotinia y a los bancos aéreos muy precoces que tienen algunas procedencias, pues el problema suele ser el contrario, ¿no? Suele ser cómo gestionar la abundante regeneración post-incendio en estas masas. Bueno, pues en este contexto, hace ya bastantes años se propuso, ¿no? En el 2016 se propuso en el contexto de este proyecto LIFE en qué medida podía disminuir o podía favorecer la prevención de incendios, la obtención o la gestión de estas masas para obtención de energía, de tal forma que dosificáramos la competencia por un lado y por otro lado obtuviéramos un producto comercial de valor que pudiera sostener el tratamiento. Partíamos de la hipótesis entonces que realmente esta explotación de biomasa reduce el peligro de incendio si se modifican significativamente los modelos de combustible, entendiendo modelos de combustible tanto los modelos de superficie como la densidad aparente de copas, que sería, como sabéis, la variable fundamental junto con la altura de copa para modelizar ese riesgo de subida de fuego a copa. Esto también se encuadraba dentro de un contexto que ya veníamos observando desde distintos puntos de vista, pero que
en la literatura científica tanto y en la literatura técnica también, hay distintas líneas de pensamiento y una de ellas es ser bastante pesimista en cuanto a los tratamientos silvícolas que se estén haciendo en este contexto, ¿no? Hay grupos de investigación que consideran que por mucho que se haga en el territorio, aquello se va a quemar sí o sí, ¿no? Que son bastante pesimistas en cuanto a la gestión del territorio. En cambio, otros grupos vienen a decir que, vale, podemos en condiciones meteorológicas extremas, pues podemos asumir que los tratamientos silvícolas no son eficaces, hagan lo que hagan, pero al menos vas a reducir la severidad en esa zona y vas a darle una oportunidad a la masa a regenerarse después de incendio, ¿no? Eso es un poco los distintos enfoques que pueden también justificar parte de lo que hagamos. Y en el caso de masas de Alepensis ocurre un poco esto, ¿no? Estas regeneraciones son tan grandes y están en un contexto de régimen de incendio normalmente tan intensos que hacen difícil la gestión de estas masas a nivel comercial sin asumir que va a haber incendios a lo largo del turno de esa masa gestionada, ¿no? Ese es el problema que nos encontramos aquí. Y entonces es lo que se planteó en este proyecto LIFE, en concreto en el análisis que se hizo en el macizo de Caroch. Y como ejemplos, dentro de este régimen de incendios, pues el famoso incendio de Corte de Pallás de 2012, pues fue un poco el ejemplo que nos puso ahí en alerta de que no solamente era la frecuencia, sino que era la severidad de estos incendios lo que podía comprometer el sostenimiento del recurso madera, en este caso en esta zona, ¿no? Aunque se pusiera en valor. Entonces se plantearon distintos escenarios silvícolas, uno el que hay actualmente, que es una ausencia de gestión, muy poca gestión, otra en la que no solamente hay ausencia de gestión forestal, sino que es el proceso que se está llevando a cabo ahora, que es de abandono rural, en el cual haya un aumento de los modelos de combustibles forestales en aquellas zonas antiguamente agrícolas, que es un hecho que se está viendo. Las terrazas de cultivo están viéndose invadidas por todo tipo de matorral forestal, y entonces zonas que antiguamente podíamos considerar incombustibles, pues ahora son modelos 5 que nos pueden complicar la extinción. Y por supuesto aumentar la superficie del incendio, ¿no? Por un tercer escenario, que era el que proponía el proyecto europeo, el proyecto de biomasa, que era la gestión para obtención de biomasa mediante clareos y claras, y el escenario que proponíamos nosotros para, de alguna forma, testar nuestra hipótesis, ¿no? Nosotros le estábamos diciendo a las compañías eléctricas que asumían que se podía sacar de ahí bioenergía, le estábamos diciendo, vale, esto es correcto, pero no me digas que esto va a ser beneficioso para los incendios si no actúa sobre el resto de los modelos de combustible, en este caso matorral y herbáceas, ¿no? O sea, propusimos ese cuarto escenario en el cual se produjera un manejo integral del fuego, en el que no solamente se hicieran clareos y claras para obtención de biomasa, sino además tratamientos mecánicos, quemas prescritas y pastoreo en el resto del territorio no gestionado mediante claras y clareos. Y efectivamente cuando esto nos lo llevamos a FLAMAP o cualquier simulador de incendios, pues lógicamente pues sale lo que todo el mundo, lo que los especialistas en incendios pues sabemos que tiene que salir, ¿no? Pues que en el escenario actual la vulnerabilidad al fuego de copas es muy alto, por estas masas que veíamos antes de muy densas procedentes de regenerados post-incendio, y sobre todo que al comparar distintos escenarios, realmente el único que disminuye eficazmente el peligro de incendio, en este caso las superficies afectadas cuando hace simulaciones libres, es la disminución, o sea, es los cambios de modelo de combustible, ¿no? Es actuar sobre el matorral, ¿no? Es un poco hacer ver a la gente de otros sectores que si no actuamos sobre el matorral, pues difícilmente vamos a disminuir el peligro de incendios a escala de paisaje. Y eso es un poco lo que concluimos aquí y es lo que hay que resaltar en estos casos, ¿no? Solo si actuamos sobre los matorrales, y en este caso la quema prescrita puede ser también un aliado importante en la gestión de estos matorrales, grandes superficies de matorral que rodean o están en el entorno de zonas arboladas y que van a comprometer el recurso a medio y largo plazo. Ahora bien, y podemos hacer, o sea, nos preguntamos también, ¿y en las propias masas de Alepensis que estamos gestionando para obtener energía, podemos hacer quemas prescritas o no? Es una cuestión importante también porque hay muchos autores, sobre todo en el mundo de la ecología, que desaconsejan sistemáticamente hacer quemas prescritas en zonas, en especies que son xerótinas.
porque corremos el riesgo de disminuir su capacidad de resiliencia. ¿Os acordáis, no? El concepto de Rose y Logan, del Forest Service, que tenemos que saber para qué gestionamos, ¿no? ¿Qué y para qué gestionamos? ¿Qué gestionamos? Estamos gestionando una especie serótina que está adaptada a regenerarse después de los incendios mediante la acumulación de banco aéreo, normalmente en piñas serótinas. Y para qué estamos utilizando el fuego, ¿no? Estamos utilizando el fuego para reducir la carga de combustible forestal bajo copas, para reducir la severidad de incendio y por tanto para aumentar su resistencia, siendo este un carácter que no es especialmente importante en el caso de la alepensis. Entonces es lo que tenemos que valorar a la hora de establecer programas de quema en zonas de alepensis. Entonces, otra de las cuestiones que también nos planteamos es si realmente vamos a, esto que nos dicen los ecólogos, si realmente vamos a correr el peligro de que esto ocurra en una quema prescrita. O sea, vamos a abrir piñas en una quema prescrita, vamos a favorecer la disminución del banco aéreo en caso de que se produzca un incendio. Pues hasta ahora no hemos hecho ninguna prueba de campo. Puede ser una oportunidad hoy para contactar con alguno de vosotros y intentar hacer alguna prueba. Ya hay algunos contactos previos, a ver si conseguimos hacer una experiencia al respecto, pero sí que hemos hecho una experiencia de laboratorio que ha sido bastante concluyente, ¿no? Y es que realmente las piñas se abren, sobre todo las serótinas, se abren más eficazmente si arde directamente, o sea, si hay una ignición de la propia piña. O sea, que hay que pensar que en quemas prescritas donde no haya un contacto directo de la llama con el cono, no es previsible que se abran esas piñas. De hecho, en los análisis que se han hecho de apertura de esas piñas, se ha visto que no abren hasta que no les llega un efecto combinado o de convección sola o de radiación en torno a 30 kilovatios metro cuadrado, que no es previsible que sea una convección muy frecuente en caso de quemas prescritas, sobre todo si son de baja intensidad. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, hay que comprobar efectivamente estos datos de laboratorio en campo, pero no parece que corramos ese peligro. Cuarto ejemplo, y ya vamos terminando. Cuarto ejemplo, hablamos del alcornoque. Quercus es una especie emblemática en relación a resistencia al fuego. Aquí estamos hablando de resistencia, no de resiliencia, sino de resistencia al fuego. Hay abundante bibliografía que describe este aprovechamiento ancestral del corcho y cómo esta especie de alto interés comercial pues ha convivido con el hombre. Esto es el típico ejemplo de socioecosistema a lo largo de los siglos. Entonces ahora nos planteamos en este nuevo escenario de cambio si realmente estos alcornocales van a resistir a determinados regímenes de fuego. Eso es lo que también tenemos que analizar y en qué medida el fuego nos puede ayudar o perjudicar aquí, ¿no? El criterio silvícola cuando ocurre un incendio en estas masas normalmente es de coste-beneficio, ¿no? En qué medida ha afectado o sea, qué edad tiene o el arbolado y cuánto va a tardar en ponerse en producción de nuevo. Eso es lo que nos va a determinar si merece la pena cortar o no cortar y si merece la pena conservar el corcho hasta el siguiente turno o no. Eso depende mucho de tanto la situación del estado de la masa como de la situación del estado comercial o del momento en el turno en el que se ha producido el incendio, de tal forma de que si se corta ese arbolado, pues sabemos que a los 25 o 30 años vamos a tener un nuevo bornizo y vamos a poder empezar a producir de nuevo. Y en cambio en masas muy adultas que ya han tenido varios del orden de 10 o 12 descorches, pues a lo mejor tampoco merece la pena conservarla y hay que cortar porque no va a producir nuevo corcho. Entonces, son masas que realmente no van a tener problemas de resistir en general a fuegos incluso de alta intensidad. Pero, ¿qué pasa con el propio sistema corcho? O sea, ¿qué pasa con el producto al que estamos acostumbrados a aprovechar de estas masas? Pues que ahí sí que podemos tener problemas. Y ya lo están viendo nuestros compañeros en Argelia, que tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos. Ellos están viendo una disminución significativa de la producción de corcho en masas afectadas por incendio, no porque muera el arbolado, sino porque está muriendo la capa madre que genera un corcho para el siguiente turno. Entonces, estamos teniendo masas más o menos degradadas, que se conservan, que los árboles sobreviven, pero que el corcho no vuelva a producir, o sea, la capa madre no vuelva a producir corcho de nuevo. Eso es un aviso que nos tiene, que tenemos que tomar nota, ¿no? Para en los ecosistemas en los que estamos trabajando y que los propietarios forestales tienen que asumir
como un posible riesgo a medio plazo y tomar decisiones a la hora de saber si necesitan conservar ese árbol una vez que ha pasado el incendio o les puede merecer la pena cortar y empezar de nuevo con un bornizo joven, ¿no? que proceda de un rebrote de cepa. De alguna forma esto lo que nos viene a justificar, y también con estos compañeros de Argelia lo demostramos mediante análisis de inflamabilidad de las especies que acompañan a los alcornocales, es que la gestión tradicional de estos alcornocales, mediante ruedos o mediante la gestión del combustible bajo arbolado, va a ayudar a conservar precisamente estas masas, ¿no? Nos está ratificando que el aumento de la inflamabilidad de especies de estos alcornocales va a comprometer en gran medida ese efecto, ¿no? Ya sea la producción de corcho o incluso la muerte del arbolado, pero sobre todo la producción de futuras corchos de reproducción en esa zona. ¿Y podemos introducir el fuego en estos alcornocales? Bueno, pues nuestros compañeros de Córdoba están haciendo algunas experiencias al respecto de la provincia de Cádiz, de quemar en zonas con algunos bornizos, alcornocales y demás, que lógicamente pues tienen una alta resistencia al paso del fuego, pero tenemos que tener en cuenta que bueno, esto tiene un efecto comercial, ¿no? Que mientras que está en estado de bornizo, en principio no supone ningún gran problema, ¿no? Porque el bornizo no tiene mucho valor añadido en la industria, pero en cambio si nos planteamos hacer quemas prescritas en zonas de producción de corcho para tapón, pues lógicamente ahí nos va a decir el propietario que de eso nada, ¿no? Porque realmente legalmente el corcho afectado por fuego pues es rechazado por la industria taponera. Quizá podemos plantear otro tipo de aprovechamiento, pero no el tapón, que es el que tiene el mayor valor añadido. Por lo tanto, por lo que venimos diciendo en todas las charlas, ¿no? O sea, la solución el fuego no es la solución a todos los problemas, es una ayuda que podemos usar solamente cuando sea conveniente hacerlo, ¿no? Y por último, vamos a comentar el caso de Pinus nigra, que es en la zona donde venimos trabajando en la provincia de Cuenca con nuestros compañeros Pepe Almodóvar, Félix Mateo, que han coordinado gran parte o todas las quemas que hemos hecho en el dispositivo experimental de parcelas permanentes que tenemos allí en Cuenca y sido objeto de la tesis doctoral de Juncal Espinosa. Ya los que me hayáis visto en otras charlas, pues esta diapositiva también la conocéis. Estamos hablando de la zona de serranía de Cuenca, zona alta de serranía de Cuenca, zona centro-este de España. Tenemos un dispositivo experimental de parcelas permanentes que se han quemado en primavera, en otoño y también en verano, en una esquema fuera de prescripción, tanto en masas puras de Pinus nigra como en masas mixtas de Pinus nigra y Pinus pinaster, en este caso en el Pozuelo, y las masas de Pinus nigra en la zona de Beteta. Estas quemas se hicieron de baja intensidad para gestionar estas masas, en este caso para aumentar la resistencia, ¿no? El Pinus nigra, como sabéis, es una especie que no regenera bien después de incendio, pero sí resiste bien los fuegos de baja intensidad, adaptados normalmente a fuegos de rayo de media y alta montaña, y entonces era una oportunidad de introducir estas masas para gestionar los combustibles en estas zonas, que puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad de estas masas que normalmente son aprovechadas para obtención de madera, ¿no? De madera de sierra de alta calidad, como es el caso de los montes que tiene el Ayuntamiento de Cuenca en explotación. Pues bien, los diversos estudios que se han hecho en el contexto de la tesis de Juncal, en general podemos decir, aunque con matices, pero en general podemos decir que los efectos de la quema de baja intensidad han sido muy leves y se han notado en algunos de los parámetros, pero generalmente se van atenuando con el tiempo, ¿no? Generalmente tienen esa duración de 3-5 meses, un año, y a partir del segundo o el tercer año ya empiezan a atenuarse. Además, en varios parámetros del sistema, tanto en el de Fronde como la mortalidad del arbolado es muy baja, el área foliar prácticamente no se nota, y en cambio, aunque no se muestran aquí los datos, en la comparativa con los incendios simulados, ¿no? Esas experiencias que hemos hecho fuera de prescripción en verano, ya sí que se empiezan a notar lógicamente esos cambios en el área foliar con respecto a estas quemas de baja intensidad de primavera y otoño. O sea, de alguna forma queremos demostrar que un incendio no es lo mismo que una quema, y que el efecto de la quema el ecosistema lo asume con bastante rapidez, y en cambio el efecto de una perturbación más fuerte, como puede ser un incendio, aunque sea de superficie, el sistema tarda más tiempo en recuperarse de esa perturbación.
Para este tipo de estudio, pues bueno, destacar aquí esta foto que tenéis aquí a la derecha. Es una foto estereoscópica de Foresterio, que es una patente de línea, y la que tenéis debajo es también un modelo de utilidad INIA para estimar la mortalidad de estas masas después de las quemas prescritas, ¿no? Estamos intentando testarlo para intentar que sea un producto comercial y que lo podáis usar muchos de vosotros, si es posible, si hay alguna empresa interesada, para testar de forma rápida los daños en Cambium que se ha producido después de la quema. Y otra pregunta que nos hacíamos es, en esta zona que precisamente su objetivo principal es la madera, ¿afectan realmente la calidad de la madera? Bueno, pues nos falta por determinar realmente con datos físicos este efecto, cortando algunos árboles en la zona, pero hay que suponer que no va a haber ningún problema porque el mayor problema que pueden tener las masas afectadas por fuego o por fuego de baja intensidad en estas zonas de pino laricio es la producción de acebolladuras, ¿no? Que son precisamente como consecuencia de algunas cicatrices que se pudieran producir en el Cambium y que después el árbol sobrevive pero sigue creciendo y deja esa marca, ¿no? Ahí a lo largo de la circunferencia del arbolado. Entonces, esto sí que puede generar problemas tecnológicos, sobre todo en maderas de ese río y demás. Los datos de temperatura que hemos visto en los fuegos de superficie no ha habido grandes probabilidades de muerte de Cambium, entonces podemos asumir que no va a haber problemas de acebolladura de este tipo. Lo único que nos faltaría comprobarlo, ¿no? In situ, ¿no? Cortando algunos árboles para demostrarlo, pero vamos, no es previsible. Además, los análisis que ha hecho Juncal Espinosa de crecimientos en estos árboles no dan diferencias significativas de crecimiento en los árboles sometidos a quema, tanto las de primavera como de otoño, en relación al testigo, con lo cual hay que suponer que no ha sufrido ningún estrés y por tanto no es previsible que haya heridas importantes en el Cambium que generen estos problemas tecnológicos en la madera. Como corolario, y aquí ya sin entrar en profundidad, si queréis hacer alguna pregunta más al detalle, lo comentamos, es la pregunta de si quemar para restaurar hábitats, ¿no? ¿Es posible utilizar también en este contexto de gestión proscrita en las que no tenemos tratamientos mecánicos para gestionar estas masas, podemos usar el fuego o puede que incluso sea mejor usar el fuego que los tratamientos mecánicos? Es una pregunta que necesita experimentación y parte de ella la estamos llevando a cabo en el proyecto de Cilifo. Algunos ya sabéis un poco lo que estamos haciendo allí en base a lo que estamos publicando en redes. En este caso estamos intentando demostrar que el efecto de las quemas prescritas está favoreciendo la apertura de hábitats que va a favorecer a su vez la aparición de herbáceas y por tanto el aumento, ¿no?, de las poblaciones de presas que puedan beneficiar, en este caso al lince ibérico y águila imperial, que son las especies emblemáticas protegidas del Parque Nacional. Es un proyecto ambicioso dentro del proyecto Cilifo, una línea ambiciosa de trabajo que está dando resultados interesantes, pero que lógicamente hasta que no pase un tiempo pues no vamos a obtener resultados concluyentes, ¿no? A corto plazo sí que se está viendo que se están cumpliendo los objetivos, al menos en relación a la vegetación. Conclusiones y mensajes claves que, como digo, también los podemos discutir en el debate. Vengo diciendo que la gestión integral del fuego no es la solución mágica, ¿no?, a la reducción de la vulnerabilidad, pero nos debe ayudar. O sea, nos debe ayudar y debe ser algo que en la profesión forestal ya sea una realidad y no tanto una especulación o algo hipotético a la hora de introducirlo en nuestro sistema de gestión, ¿no? Tanto a nivel de ordenación de montes como de tratamientos silvícolas, creemos que debería de contemplarse la posibilidad de acompañar los tratamientos silvícolas clásicos con el uso del fuego en determinadas circunstancias con las restricciones que hemos comentado en esta exposición. Muchos ecosistemas presentan resiliencia al fuego, por tanto, hay que intentar que las personas que viven en esos territorios lo sepan y que también sean resilientes a los incendios. Entonces, ese concepto de territorios inteligentes al fuego en el concepto socioecológico, ¿no?, que propone Fantinate Dean, creo que es interesante y creemos que es una línea a explotar a la hora de cualquier plan de desarrollo a nivel rural, regional, etcétera.
Y por último, que los programas de quema, pues lógicamente necesitan colaboración, gestión, investigación, es lo que estamos intentando. En algunos casos lo estamos consiguiendo, pero necesitamos que todo el mundo se implique y que crea en esta herramienta como otra posibilidad, ya digo, no es la panacea, pero como otra posibilidad interesante a la hora de gestionar nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Javier, muchas gracias. Creo que ha sido corta pero intensa. Ha sido muy interesante. Y bueno, tenemos aquí una serie de preguntas que te voy a ir haciendo sobre la marcha. Y a ver, José Miguel Sillero Blanco pregunta, ¿el aumento del volumen de combustible en los montes es posiblemente la principal causa de incendios? Entre las alternativas a reducir la vegetación de manera estratégica quemando ciertas zonas puntuales y facilitar así la extinción del incendio en caso de producirse, quemas prescritas, ¿no estaría mejor el potenciar una gestión sostenible que potencie la explotación de los múltiples aprovechamientos de los recursos y que ya se trae implícita la reducción regular del volumen de biomasa en toda la masa? Proyectos de ordenación y planetas socráticos. Sí, que estás, vamos, creo entender, gracias José Miguel. Creo entender la pregunta, o sea, está un poco así, un poco enrevesada, pero entiendo que lo que se está proponiendo es si no es mejor, o sea, si en lugar de actuar en los que llamamos nosotros puntos estratégicos de gestión, ¿no? Zonas especialmente indicadas, ¿no? Para apoyar a los servicios de extinción en la prevención de incendios, si no podemos actuar a nivel de masa mediante el fomento de los proyectos de ordenación que se ejecuten realmente, ¿no? Pues lógicamente eso es así. O sea que nadie está diciendo que esto sustituya, o sea, que el tema de las quemas sustituya nada. O sea que lo óptimo sería lo que estás comentando, que los planes de ordenación se ejecutaran, que no siempre se hacen, y que si se ejecutan, pues que desde nuestro punto de vista se podría tener también, podría tener interés el uso del fuego en esa ejecución de los tratamientos, que no solamente se contemple el tratamiento mecánico, sino, ¿por qué no?, el apoyo mediante quemas donde se pueda, ¿no? Entonces, lógicamente, la madre del cordero es que esos planes se ejecuten, claro, para tener un tratamiento a nivel de masa y no solamente a nivel de puntos estratégicos. Lo que pasa es que, como comento en el título de la charla, estamos en un contexto de gestión proscrita, o sea, estamos en un contexto en el que muchas comunidades autónomas esos planes de gestión no se ejecutan o se ejecutan muy deficientemente, y entonces, de alguna forma, hay que impulsarlo, pero hasta ahora no hay muchas opciones para ello si no hay un impulso político para que eso se produzca, ¿no? Ese es el problema. Muy bien. Continúa José Miguel Cillero y, bueno, resumo un poco, dice que si las vías de saca dentro a ver, que se me va la pregunta, de las explotaciones, dice que si constituyen línea de defensa o en caso de incendios, o si sería una buena alternativa a las quemas prescritas. A ver. O sea, si Espera, voy a tratar de entenderla un poco mejor. Sí, que si las vías de saca o vías de acceso estratégicas a las explotaciones constituirían líneas de defensa en caso de incendios. Y dice, bueno, ¿no sería una buena alternativa a las quemas prescritas? Bueno, contesta tú. sí, o sea, es que no tiene nada, o sea, una cosa es, vamos, yo hasta donde puedo entender la pregunta, o sea, yo entiendo que las vías de acceso, las vías de saca, si no se mantienen, o sea, si no se mantienen adecuadamente, pues en realidad no cumplen su función. Entonces, si están cumpliendo su función de saca de madera, pues por sí mismas pueden constituir un sitio o una vía de apoyo a las estrategias de extinción, y ahí incluso se podían generar la opción de hacer fajas auxiliares, etcétera, a cada lado de esa pista, como de hecho se hacen en muchos sitios, ¿no? La cuestión es cómo mantenerla, ¿no? Si ese mantenimiento exige un tratamiento mecánico exclusivamente o se puede apoyar con quemas prescritas. O sea que
que yo no veo que sea alternativa a nada, sino que sea, o sea, que yo creo que todo es complementario, o sea, cada cosa tiene su función. O sea, evidentemente tú una vía de saca pues tienes que hacerla mecánicamente, no puedes hacerla solamente quemando. Lo que puede ser, lo que te puede ayudar la quema es a mantener esa vía de saca, a los márgenes de esa vía de saca, para que se puedan convertir en un momento dado en un apoyo también a la extinción de incendios. Pero vamos, no sé si, Carlos, no sé si a lo mejor no he interpretado bien la pregunta, no sé si exactamente si tú quieres Sí, añadir algo. bueno, no, yo entiendo o creo entender la pregunta también. Yo creo que puede ser algo complementario realmente, no es algo, a ver, las vías de saca como tal pues están hechas con un objetivo concreto. Evidentemente puede tener unos objetivos o unas utilidades secundarias, ¿no? Que puedan venir bien para la gestión de incendios, al igual que una quema prescrita, entiendo que sí, pero cada una tiene su función, ¿no? Principal y, bueno, podemos conseguir algún beneficio secundario. Sí, yo entiendo que sí, pero cada una creo que tiene su función, ¿no? Y así debe de ser. Perdón que os interrumpa. De todas formas, tenemos la opción de levantar la mano, activamos el micro a José Miguel y que nos haga la pregunta de viva voz, por si le podemos, si no hemos llegado a aclararle la respuesta, pues que nos haga las indicaciones pertinentes. Vale, gracias, Mario. Correcto. Bueno, si José Miguel quiere... Mira, ha levantado la mano, le voy a activar el micro, ¿vale? Así que, Estupendo. José Miguel, cuando quieras, activa tú el micro y nos comentas. Adelante, José Miguel. ¿Se ha activado? Sí, correcto. Te oís muy bien. No, sí, vamos, que era, claro, por una quema prescrita va a crear una discontinuidad de la vegetación mediante quemas y tal. Entonces, yo lo veía como alternativa, no simplemente como uso, el potencial es hacer pues más vías de acceso estratégicas. En lugar de quema prescrita, pues esas fajas hacerla como un mecanizado y unas vías de acceso que van a servir para la explotación, aparte de extinción. Es más fácil quizás y menos peligrosas que hacer una quema prescrita, es a lo que me refería. Sí, o sea, sí, eso lo entendemos, o sea, que realmente, o sea, aquí no estamos proponiendo que la quema deba de sustituir el tratamiento mecánico en todos los casos, o sea, sí, aquí lo que estamos proponiendo es que la quema prescrita puede ser una ayuda allí donde ya no se hagan tratamientos mecánicos por cualquier circunstancia, por temas presupuestarios, por temas a nivel político que se haya reducido la inversión en gestión forestal, etcétera. O sea que realmente la vía de saca tiene sentido que exista cuando se saca madera. Si no se saca madera, lo más normal es que se deje de gestionar esa vía de saca y se abandone, excepto que entre dentro del contexto de prevención de incendios y se aproveche porque se crea que estratégicamente es interesante para hacer una faja auxiliar o una vía de acceso, escape, etcétera, en un contexto de prevención de incendios. Vale, sí, no, si en la ponencia que has dado ahí de los pinos y tal, se ven superficies más o menos viables para hacerlo. Entonces, yo lo que preguntaba, sí, has respondido ya. Ese trabajo de hacer la quema prescrita se transformará en hacer una vía de acceso, digamos, no para hacer luego quemas prescritas, digamos, apoyando la vía de saca, sino simplemente dejar la vía de saca, que puede ser un aprovechamiento claras entre sacas a los lados, como alternativa a una quema prescrita. Me refiero a la valoración esa, no solamente como de explotación, sino como prevención de incendios, evitando, digamos, la quema prescrita. Sí, o sea, si el aprovechamiento tradicional de madera mediante, pues eso, la extracción de madera y después, a su vez, mediante la apertura de calles, vías de saque y demás, lógicamente va a disminuir el peligro de incendios y eso per se pues puede disminuir o sea, puede ser tener un carácter preventivo, ¿no? Sobre todo si se actúa también sobre el matorral, que es lo que decíamos antes en el caso del estudio de macizo de Caroch. Y a lo mejor no es necesario en esas condiciones, efectivamente, puede que no sea necesario aplicar quema. O sea, que es lo que estamos diciendo. O sea, que la quema no es obligatoria hacerla, cuando realmente hay otros medios con las que ya se pagan esos tratamientos. O sea, que eso es así. O sea, es complementario, simplemente cuando haga falta. Bien. Yo apuntar una cosa también. Bueno, como bien dice Javier, evidentemente es posible o a veces es probable no tener que hacer quemas prescritas. Evidentemente, cuando un monte
tiene un uso y se le saca, digamos, un beneficio. Cuando estás utilizando la madera y sacando madera, evidentemente ese monte es aprovechable. Quizá no hace falta hacer quemas prescritas en ese caso, pero montes que hoy por hoy están bastante abandonados, el tema de la gestión mediante quemas lo que hace es modificar o reducir esa masa de combustible que hoy por hoy está un poco abandonada. Y quizá esas vías de saca no consiguen, ¿no?, hacer esa labor. Las vías de saca tienen un objetivo, incluso una vía de saca vamos a entender que te puede ayudar a la hora de gestionar incendios forestales, pero no te va a parar un incendio forestal, ¿vale? Ese tratamiento mediante quemas prescritas sí que te hace una modificación del combustible, de la masa forestal, mediante una reducción y un cambio en el modelo de combustible, que sí que te puede ayudar a gestionar la llegada de un incendio forestal o a minorar un poco el daño y la extensión de un incendio. No como creo yo que haría una vía de saca. Bien, ¿continuamos? Venga. Vale. Álvarez Mora nos pregunta, o te pregunta en concreto, dice que cómo decidís dónde realizar las quemas prescritas en vuestros proyectos. Si tenéis colaboración con otras comunidades autónomas o con comunidades autónomas y si hay alguna reacia a llevarlas a cabo. Bueno, pues la forma de decidir desde un punto de vista científico depende del objetivo del proyecto, pero en general, claro, estamos buscando zonas que no nos den problemas después en el diseño experimental a la hora de obtener después resultados que tengan robustez, ¿no?, científica o estadística, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor no son exactamente las zonas que están tratando los servicios forestales, sino que buscamos unas áreas concretas, generalmente que tengan poca variabilidad de factores entre sí y que nos permitan comparar, ¿no?, áreas, ¿no? Entonces es frecuente, por ejemplo, en este diseño experimental de Cuenca hemos escogido zonas con poca pendiente, ¿no? Entonces, evidentemente, a lo mejor las quemas prescritas pueden ser eficaces en zonas de pendiente moderado, incluso va a ir mejor muchas veces la prescripción en zonas de pendiente porque te vas a poder apoyar en la propia pendiente del terreno, pero desde un punto de vista estadístico después nos va a dar problemas si no tienen todas el mismo rango de pendiente, si tienen distintas exposiciones, etc. Entonces decidimos ir a este tipo de parcelas que pues bueno, contactamos con los servicios forestales, en este caso en Cuenca, y nos ofrecieron algunas alternativas y se decidió finalmente estas zonas de comparación, ¿no?, en zonas de pinar de masas puras y masas mixtas. O sea, ese es el proceso más o menos de cómo decidir dónde hacer las quemas, aunque depende muchas veces de los objetivos, ¿no? En este caso, la tesis o el objetivo principal era demostrar que no había un efecto significativo por el hecho de quemar con respecto a las parcelas control y que ese efecto se atenuaba, como realmente ha demostrado en su tesis Juncal Espinosa, cosa que tenía sus riesgos también porque a nivel científico hacer estudios en las que no hay efecto del tratamiento pues tiene sus riesgos porque hay revisores que no les gustan ese tipo de resultados, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues el trabajo se ha hecho bien y se ha conseguido sacar resultados interesantes. Y colaboración oficial, se puede decir, establecida mediante contrato, convenios y demás, en realidad no tenemos. O sea, lo que hacemos es que tenemos colaboraciones bastante informales con comunidades autónomas, excepto en este caso del proyecto CILIFO, que es un proyecto que coordina directamente la Junta de Andalucía. Entonces, claro, la Junta de Andalucía es la que coordina el proyecto y nosotros somos socios del consorcio. En este caso no es que haya un convenio de colaboración, sino que hay directamente una participación en el mismo proyecto de investigación. Entonces las vías de colaboración pueden ser varias, desde una colaboración totalmente informal en el cual la comunidad autónoma tiene el interés o el Servicio Forestal de la provincia de colaborar con nosotros si se pone en marcha. Puede ser una colaboración tipo contrato en la cual la comunidad autónoma contrata a Linía, se puede decir, para que le hagamos un trabajo concreto, por ejemplo, de seguimiento de una quema o de evaluación ecológica de algunos de los factores, y pueden ser colaboraciones más formales, en este caso, como parte de proyectos de investigación en el mismo consorcio, ¿no? O sea, depende un poco de cada uno de los casos. En este caso, ya digo, ahora mismo, en este momento, tenemos una colaboración
con la Junta de Castilla-La Mancha, no firmada por se puede decir ninguna institución, sino a nivel interno nuestro de colaboración entre los grupos el grupo de investigación o los grupos de investigación del Plan Nacional y las parcelas experimentales que tenemos en la provincia de Cuenca nosotros y en la provincia de Albacete, el grupo de Albacete de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y en el caso de Cilifu, pues sí es una colaboración de un proyecto, en este caso financiado por la Unión Europea del programa Interreg Postec. Y Muy bien. algunas reacias, o sea, claro, es que la que es reacia no te va a decir que no. O sea, que nosotros más o menos, o sea, que hayamos preguntado a alguna comunidad autónoma y nos haya dicho que no. Mira, por ejemplo, curiosamente, Castilla y León es una comunidad que no es muy proclive a hacer quema. En cambio, sí que hemos desarrollado esta experiencia en Soria, ¿no? O sea, que muchas veces es más cuestión de prejuicios personales, ¿no? De cada, bueno, pues de determinados jefes de área de servicio utilizar esta herramienta. Por eso también era interesante proponer estos resultados aquí en este foro, para que de alguna forma profesionales que no conozcan muy bien la herramienta y las posibilidades que tienen las quemas, pues que de alguna forma se pierda un poco el miedo y que empiecen a trabajar con nosotros si les apetece a intentar hacer experiencias de este tipo. Entonces, en general ahora hay buen ambiente en casi todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida usar el fuego, ¿no? El fuego bajo arbolado les está costando un poquito más, pero en general hay bastante buena disposición en casi todas las comunidades autónomas para usar el fuego. Muy bien, Javier. Me consta que hay algún compañero aquí que gestiona, algún gestor en alguna comunidad, y me consta que está escuchando la charla, así que fenomenal. Continuamos. Miguel Ángel Rodríguez Hidalgo te pregunta, dice, en un periodo de sequía como el actual, las podas y tratamientos silvícolas mecánicos no se suspenden y, por tanto, se asume que los daños al arbolado son escasos. ¿Se puede argumentar que las quemas de baja intensidad también tendrán la misma característica? O dicho de otra manera, ¿cuál es su opinión respecto a estas quemas en época de sequía meteorológica? Buena pregunta, Miguel Ángel. La verdad es que no hay muchas experiencias al respecto, ¿no? De en qué medida afecta la sequía, sobre todo una sequía acumulada, ¿no? Que tengamos en una zona. O sea, si vamos a estresar más de la cuenta al arbolado, sobre todo en quemas bajo arbolado, por el efecto de dicha sequía. No te puedo decir con seguridad, o sea, que no se suspendan los tratamientos mecánicos y que en cambio tengamos dudas en cuanto al tema de la quema, pues bueno, eso es una reflexión que tenemos que hacernos todos, ¿no? Porque si efectivamente, si hay sospechas de que en periodo de sequía prolongada podamos tener problemas con cualquier tipo de actuación, pues tendría que ser efectivamente con cualquier tipo de actuación, tanto con la mecánica como con las quemas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué diferencia hay? Pues que en la mecánica llevamos 150 años haciendo prueba-error y algunos resultados científicos, lógicamente, y en cambio en las quemas pues no llevamos tanto tiempo haciendo experiencias que nos avalen estas medidas, y entonces no nos queda más remedio que diseñar un experimento para demostrarlo, ¿no? Bueno, pues yo por lo que he leído de otros países, no parece que haya, si son quemas de baja intensidad, no parece que haya un efecto muy significativo del estrés acumulado por sequía con respecto al uso de quema. Lo que pasa es que, claro, afinar la prescripción de tal forma que podamos pasarnos un poco y se acumule el efecto de la sequía al de la quema, pues claro, puede llegar a ser delicado. Y ya sabemos que errores de este tipo en el uso de quemas, en este caso en España, en las que estamos empezando, pues nos puede frenar bastante con respecto a sectores que tenemos en oposición, ¿no? Para el uso de quemas, incluso dentro de la profesión. Entonces, bueno, pues yo sería cauteloso, efectivamente, a usar las quemas en épocas de sequía, pero no hay razón alguna por la que pensar que vaya a tener un efecto grande, ¿no? Muy bien. Continúa y nos pregunta Miguel Ángel, dice, ¿cómo define usted una quema de baja, media y alta intensidad? En función de la especie, altura de llama, mortalidad, kilovatios, hora, supongo, etcétera. Claro, el tema de las métricas es importante, ¿no? Aquí eso tenemos que trabajar también con vosotros
en cómo establecer las métricas para decidir cuándo es un fuego de alta, media y baja intensidad. Que es diferente también a si va a ser una quema de baja o muy baja severidad, ¿no? Pues, o sea, la idea principal es cómo compatibilizar la intensidad que nos va a delimitar la eficacia de la reducción del combustible con la severidad que sería el daño que le estamos haciendo al arbolado si es una quema bajo arbolado o al suelo si es una quema de matorral. Entonces, lógicamente, va a depender efectivamente de lo que estás diciendo ahí, ¿no? Sobre todo del ecosistema que estemos quemando. Podemos tener quemas de alta intensidad, pero que en realidad después sean de baja severidad y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo aplicaría el criterio que se tiene normalmente en incendios, ¿no? Entonces, una quema por altura de llama, efectivamente, y por altura y longitud de llama, incluso si tenemos radiómetros por kilovatios puede ser interesante, pero claro, ahí habría que trabajar bastante más en ese sentido, ¿no? Entonces, el tema de la altura de llama es lo más intuitivo, es la que tiene relación con la intensidad en kilovatios y es lo que nos va a determinar un poco la prescripción de la quema. En relación a esto, si habéis visto en los resultados con relación a Pinus pinia, pues ahí lo que vamos a intentar extenderlo para el resto de las especies y lo que venimos a decir es que la intensidad determinada por la altura de llama nos va a poder determinar si esa quema va a afectar a Cambium o no en función del espesor de corteza. Entonces, efectivamente, podemos obtener unas quemas de media intensidad, incluso bajo arbolado, con 2-3 metros de altura. En cambio, no tienen por qué ser muy severas si no tenemos mucho soflame de copa y no llega a las alturas críticas de espesor de corteza que podemos esperar de mortalidad de Cambium, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más no tanto de definir la intensidad como la combinación intensidad-severidad, ¿no? O sea, que en qué medida es intensidad y en eso sí depende, como pones ahí, la especie, ¿no? O el ecosistema, más que el hecho en sí mismo de la longitud altura de llama. Pero sí, hay que seguir trabajando las prescripciones para establecer esas métricas que quizás nos faltan, ¿no? En muchos de los ecosistemas en los que estamos empezando a utilizar el fuego. Ok. Manuel Mayoral pregunta, bueno, te hago un poco el contexto, te pongo en contexto, dice, ¿tenéis algún ensayo hecho o conocimiento sobre la relación directa entre quemas prescritas de baja severidad, bajo dosel de pinaster, acícula principalmente y restos de medios muertos, y aparición de fusario normillaria? ¿Podría estar más bien relacionado con quema de restos de mayor intensidad y severidad? No tenemos ningún estudio concreto con el tema, es una asignatura pendiente también, ver el tema de enfermedades, relación enfermedades y fuego. Sí que hay algunos estudios de que algunos hongos y sobre todo hongos, cierran el ciclo de afectación de la zona arbórea con efecto del humo y del fuego, pero se refieren más al efecto de las hogueras, ¿no? De cuando se hacen acumulación de montones, ¿no? Para quemar, no tanto en quemas prescritas se ha hecho como en hacer un desbroce y acumulación de restos en piras y después esas piras se queman y la convección que produce ahí el humo junto con la afectación del suelo sí que puede aumentar el riesgo de determinados ciclos de hongos, pero que terminan convirtiéndose en alguna enfermedad. Pero en concreto de Fusarium armillaria no tengo ningún. Vamos, que yo sepa, no hay ningún estudio hecho al respecto. Puede ser interesante estudiarlo, la verdad que sí. Sí, sobre todo si en vuestra zona pues habéis visto que eso puede ser un problema. Claro, un poco parecido a lo que nos pasó con los IPS y con el estudio de escolítidos en esta zona de Soria, ¿no? Si ellos veían que podía ser un problema potencial aplicar quemas y que aumentara la población de insectos, pues teníamos que comprobarlo y así lo hicimos. Pues aquí igual sería trabajar en ese sentido. No lo siento, no puedo aportarte más información. Muy bien. Continuamos. Antonio Tortosa comenta, dice, en el caso de Pinus halepensis has comentado que la radiación de 30 kilovatios metro cuadrado para apertura de pinos. Dice, ¿tenéis datos de laboratorio de rango de temperatura que afecta a la mortalidad de semilla? ¿Piensas que podría ayudar junto al delta NBR a estimar la regeneración natural?
A ver, realmente las semillas están muy bien protegidas. Entonces, los termopares que poníamos dentro de las piñas no observamos grandes aumentos de temperatura. Y realmente las piñas, cuando las forzábamos a abrirlas y a dispersarlas, estaban intactas. El ala no, pero las piñas sí, o sea, los piñones, perdón. El ala sí se veía afectada, sobre todo cuando había, o siempre que había ignición de la piña. Sí que se ve afectada la parte exterior del ala, y entonces hay que suponer que ese piñón va a germinar por gravedad. Ese piñón no va a tener recorrido en el espacio, sino que tal cual caiga, pues va a caer debajo de su madre, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también tiene lógica, ¿no? Desde un punto de vista intuitivo, pues si la copa del árbol madre se quema por completo y solo depende de la regeneración de la piña, pues el piñón no le importa caer en el suelo, porque no va a tener competencia de su progenie, ¿no? De su progenitor, perdón. En cambio, en incendios que sean solamente de superficie y que sobreviva el árbol madre, pues ahí sí que le interesa dispersarse. Entonces, en esos casos que no hay ignición de la piña, se puede abrir por convección, por calor de convección, y ahí no se va a ver afectado el ala, con lo cual sí que va a volar. Entonces, eso más o menos lo hemos demostrado en laboratorio, que las piñas serótinas jóvenes tienden a tener esa estrategia, y las piñas serótinas viejas la otra, ¿no? La de dispersarse o abrirse mejor cuando hay llama, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta, en realidad no, aunque pueda haber en concreto algunos piñones, sobre todo de la zona baja de la piña, que sí que se calcinen completamente, pero los que se quedan dentro de la piña generalmente se protegen bastante bien del fuego, y no suelen tener, no suelen subir de temperatura, y entonces cuando lleguen al suelo son viables. Entonces, si hay, o por lo menos gran parte de las piñas que podemos suponer que están en la copa, o puede haber muchísimas piñas que se calcinen completamente, entonces el piñón está calcinado y eso no es viable. Pero en cuanto a temperatura, no suele haber una subida muy importante de temperaturas en el piñón, y en cualquier caso hay suficiente piñón en el banco aéreo para que caiga al suelo un porcentaje importante de piñón viable, ¿no? Que no se ha visto afectado por altas temperaturas. En general, las temperaturas que, como sabéis, que se suelen dar para que disminuya la viabilidad del piñón, pues son más o menos 60, 70, 80 grados durante más de un minuto, pues ya en teoría baja mucho la viabilidad del piñón, o puede morirse, ¿no? Entonces, eso es esa es la estructura del estróbilo de la piña, es lo que evita, ¿no? Que se produzcan esos calentamientos tan fuertes. Y después la pregunta ¿piensa que podría ayudar junto al DNVR a estimar la regeneración natural? El hecho o sea, ayudar el hecho de los kilovatios, no entiendo muy la pregunta. Ya, yo tampoco sé si quiere relacionar ahí el hecho de la temperatura, los kilovatios metro cuadrado, con el delta NBR, o si es otra pregunta aparte y piensas que podría ayudar junto al NBR. No, otra pregunta aparte no. Sí, el DNVR entiendo que entendido como el efecto de la severidad en la copa. Si la combinación de la señal, estoy interpretando de la señal de satélite con lo que se supone que viene de abajo podría ayudar. Bueno, sí, potencialmente podría ser interesante ver esa línea, pero me parece un poco complicado, pero sí, se podría explorar esa línea de investigación, o sea, de combinar estimación de los kilovatios en suelo emitidos por el frente de llama y la señal que nos está dando el DNVR después del fuego por efecto de la copa que se ha salvado. Bueno, podría ser una línea interesante, no lo había pensado, pero sí. Difícil de relacionar, pero interesante. Perdona, mira, Antonio ha levantado la mano, supongo que para intervenir de viva voz, así que le activo el micro. Muy bien, Mario, perfecto. Y nada, cuando quieras, Antonio. Se lo iba a decir a Antonio que si quería hacerlo. Antonio, activa el micro. ¿Ahora? Ahora sí, se puede perfectamente. Sí, un poco era eso. Bueno, primero agradeceros el webinar, y sí era un poco el tema, ¿no? Es decir, teniendo una temperatura más o menos a la que puede durar, o sobrevivir la semilla, poder relacionarla con a lo mejor un mapa de NBR donde en alta intensidad, y teniendo una idea luego en campo, ¿no? con CBI de severidad,
poder más o menos estimar esa mortalidad de semillas. Era un poco la idea. De tal forma que se puedan priorizar actuaciones en esas zonas de alta mortalidad de semillas. Sí, desde ese punto de vista, claro, habría que, casi que sería incluso más sencillo, o sea, irse a rangos de DNVR en los que claramente sea de alta intensidad, o sea, en los que haya habido fuego de copas, que no quede nada de copa, que puede suponer que haya habido una alta proporción de las piñas que se han visto expuestas a la llama, o sea, que han ardido y que son las que hemos visto que se abren con mayor facilidad, ¿no? Todas las piñas serótinas, ¿no? En ese caso, lo que pasa es que ahí claro, ahí no vas a conocer el equilibrio entre la necesidad de que haya fuego de copa para que se abran piñas, porque hay muchas piñas serótinas que si hay un DNVR con rangos bajos, o sea, de intensidad, o sea, de afectación de la copa baja, pues no es tanto el efecto de la temperatura como que puede ser un sí o un no, puede ser directamente que es que no abran las piñas. Hay muchas piñas de serótinas que no van a abrir, que puede que no abran después del fuego, si es de baja intensidad. Entonces, bueno, hay que pensarlo un poco, pero sí, podría ser interesante mirarlo. También no olvidemos que estamos hablando en el contexto de quemas prescritas. Si intentamos ya relacionar fuego de alta intensidad también, una quema prescrita, pues no sé, no sé si tendría sentido. Además, entiendo, Javier, que las quemas que seguís y realizáis son quemas más bien pequeñas, con lo cual llegar a sacar también un delta NBR, pues a lo mejor es algo complicado. Sí, no, o sea, yo estoy entendiendo que esta pregunta es en el caso de incendio forestal. Eso, ¿no? Es, pero claro, en bueno, caso de... en el caso nuestro que hemos realizado también quemas prescritas con alta severidad, era un poco para relacionar, y muchas de ellas hemos hecho luego mapas de severidad. Sí que hemos visto que ha habido calcinación y bueno, intentar un poco relacionar un poco esa línea, ¿no? que sí que se puede usar de DNVR, que es fácil para el monitoreo, ¿no? Y ver un poco, también por eso el dato de la temperatura, ¿no? Que ver un poco a ver si se podía relacionar un poco esa mortalidad de piñas y ver si luego podría favorecer o no la regeneración. Sí. Desde luego también son experiencias que se trasladan luego a incendios y a restauración de incendios. Sí, ese es el punto un poco que nos falta por dar ese paso, ¿no? De laboratorio al campo. O sea que no es fácil, pero sí que se podría, en alguna de esas experiencias de quema, pues se podría intentar colocar termopares en el interior de la piña y ver realmente en casos reales como si realmente se está produciendo esos efectos. Y sobre todo, una cosa es la temperatura que llega y otra cosa es realmente cómo le afecta después a la viabilidad del piñón, que eso, por ejemplo, no lo hemos hecho. O sea, ese paso tampoco lo hemos dado nosotros. Nosotros hemos evaluado la cantidad de piñón teóricamente dispersado conforme se va abriendo la piña en el laboratorio, pero después no hemos analizado esos piñones para saber qué pérdida de viabilidad ha habido por efecto de la llama, ¿no? Eso también nos faltaría por mirar. Que tiene que ver con lo que tú dices, con la temperatura, posible temperatura que haya alcanzado dentro. De acuerdo. De todas maneras, estoy escribiendo también algo de temperatura para el compañero Miguel Ángel, por si os puede servir. Gracias. Antonio, no nos dejes y aprovechando que has tomado la palabra, si quieres, hazle tú directamente la segunda pregunta que haces aquí. Vale, vamos a ver. Digo, pongo en el caso de regeneración natural post-incendio y de forma genérica, ya que la especie influiría, bueno, y esto es una cosa que me planteaste hace poco, Javier, ¿cómo se podría plantear la reducción de vulnerabilidad en este nuevo modelo de combustible usando quemas prescritas? ¿Podría ser por fajas para no eliminar la totalidad del regenerado arbóreo? Bueno, pues eso habría que pensarlo un poquito. Claro, en regenerar y depende de qué edad, ¿no? Estamos hablando de regenerado o qué estado, ¿no? Tenga, si tiene estado latizal, ya esté en estado fustal, o sea, de cuánto estamos hablando, ¿no? De qué diámetro, ¿no? Estamos hablando y de qué espesores de corteza, que es lo que nos va a determinar un poco la resistencia al fuego de estas masas, ¿no? Entonces, efectivamente, si lo que se plantean es directamente hacer una especie de clareo por faja, pues claro, sería parecido a lo que haríamos con un tratamiento mecánico, pero con fuego, ¿no? Eso sería una opción.
pero no, o sea, tendría que pensarlo un poco, pero vamos, estaríamos abiertos a cualquier tipo de opciones, ¿no? No, te lo comentaba más que nada porque hace poco me lo comentaste en un grupo Mm. y claro, se me abrió un poco, ¿no? El tema del pastoreo sí que lo veo, ¿no? Y te planteé algunas cuestiones del pastoreo por la dificultad que tiene llevar ganado a muchas de las zonas de monte que tenemos en España, ¿no? Por la peculiaridad de lo que significa el pastoreo extensivo en España, ¿no? Pero el caso de quemas prescritas sí que me generaba muchas dudas, ¿no? Sí, pero ahí un poco también depende ya te digo, del estado de la edad del arbolado y de si tiene, o sea, si estamos en periodo de regeneración o no, porque a lo mejor tenemos regeneración adelantada y nos da igual quemar bajo copa. O sea, por ejemplo, en esta experiencia que tenemos en Pinus Nigra, lógicamente hemos matado a muchos regenerados bajo copa, pero a lo mejor a nivel de ordenación, depende del objetivo de la, de, o sea, de la gestión de esa masa, a lo mejor no pasa nada. O sea, que se asume que ese regenerado bajo copa sí va a morir de todas formas bajo cubierta, ¿no? O va a ser poco viable. Entonces, si no estamos en periodo de regeneración y lo que hacemos es quemar para aumentar la resistencia, lo que decíamos antes, no la resiliencia, sino aumentar la resistencia de esas masas y reducir la severidad de un fuego que pase por ahí, en realidad el afectar al regenerado, si es una masa que regenera bien, nos importa relativamente poco, mientras que a lo mejor cuando entremos en periodo de regeneración, si es una ordenación por tramos o por lacrado sucesivo, lo que sea, o por bosquetes, ¿no? Si entramos en periodo de regeneración, pues a lo mejor durante esos 25 o 30 años es posible que tengamos que reducir, si en algún caso se introdujera el fuego, ojalá, en la gestión de estas masas, pues a lo mejor tenemos que decir, mira, pues durante estos años pues no se pueden hacer tratamientos con fuego porque estamos en periodo de regeneración y es una especie que no le viene bien que pase por ahí un fuego en ese periodo de regeneración, ¿no? Eso quizás lo entienda bien y además lo veo, pero era un poco más referido a la regeneración natural post-incendio, un pinar, por ejemplo, y demás, ¿no? Donde tenemos modelos de combustible, ¿no? Y que el matorral no se diferencia de la regeneración de pinar y durante 4, 5, 6 años tenemos modelos de combustible que tienen una alta vulnerabilidad, ¿no? a un fuego, ¿no? Y ahí sí el uso de las quemas prescritas podría ser interesante, pero bueno, se me planteó la duda de cómo sería la técnica adecuada para realizarlo. Por eso el ejemplo de a lo mejor quizás por faja sería una forma de hacer un tratamiento preventivo sin afectar la totalidad de la masa. Claro, claro, por eso decía que es algo parecido a lo que se puede proponer como tratamiento mecánico, pero con fuego. Yo quizá, claro, en esos casos no lo veo tan claro, ¿no? El usar el fuego ahí, sobre todo en masas donde la regeneración no esté asegurada. Si tenemos regeneración de sobra, tenemos, yo qué sé, mezclado con el matorral, tenemos 5, 6 o 7 mil pies por hectárea, pues efectivamente plantearse hacer por zonas, sacrificar de alguna forma o no, o hacer clareos mediante quema, pues podría ser una alternativa, pero así a bote pronto se me ocurren otras 1000 alternativas más útiles, ¿no? En las que usar el fuego que no hay, que quizás no, o no hay que hacer nada y asumir el riesgo, o si se hace, quizás es más cómodo hacerlo con tratamientos mecánicos, ¿no? De acuerdo, gracias. Muy bien. Venga, pues quedan 3, 4 preguntas y acabamos. A ver, Miguel Ángel Blanco Rodríguez te felicita por la charla y bueno, comenta, dice, además de las especies que has mostrado, salvo el piñonero, dice que tienen gran adaptación al fuego. ¿Habéis pensado en trabajar con otras especies que no tengan una tan buena adaptación al fuego, tanto en matorrales como arbóreas? Y comenta que qué pasa con las comunidades biológicas que dependen de ese combustible eliminado. Bueno, pues en principio a corto plazo no nos planteamos estudiar ecosistemas que no dependan del fuego porque ya bastante información nos falta de los que sí dependen y que son mejores candidatos a usar el fuego en la gestión de estos ecosistemas como para meternos en más fregados. Pero bueno,
lógicamente puede ser interesante. De hecho, en otras latitudes se usa el fuego con mucha frecuencia en especies, o sea, en ecosistemas que tienen especies que no tienen grandes adaptaciones, ¿no? Como son toda la zona de tropical, de bosques tropicales, bosques lluviosos, etcétera, donde se usa muchísimo el fuego en especies que no están bien adaptadas al fuego. Entonces, bueno, pues por ahora ya digo que no hemos pensado trabajar en especies con buenas adaptaciones. Como dices, excepto el caso del pionero sí que no tiene adaptaciones a regenerarse, pero sí tiene adaptaciones a resistir, que son las que aprovechamos para proponer estas esquemas, que ya digo, son simplemente una propuesta como añadida, ¿no?, a la gestión. Pues ya te digo que por ahora no nos planteamos meternos en otros ecosistemas que no estén adaptados. Y me dices también qué pasa con las comunidades biológicas que dependían de ese combustible eliminado. Bueno, pues que durante ese periodo de tiempo a lo mejor va a haber comunidades biológicas, entiendo que sería el bioma del suelo, los insectos, ¿no?, que hay ahí, no sé exactamente a qué te refieres de comunidad biológica, pero en general, como hemos comentado, si se hacen fuegos de baja intensidad, severidad, ¿no?, o de baja severidad que no afecten al ecosistema, aunque puede tener un efecto a corto plazo, pero el sistema rápidamente los asimila a medio plazo y vuelven a readaptarse, ¿no? En cualquier caso, estamos proponiendo, cuando se proponen este tipo de quemas, son parcelas de relativamente pequeño tamaño, o incluso, aunque consigamos hacer parcelas más grandes, a nivel de paisaje nunca vamos a tener un impacto importante. Podemos tener un impacto local a nivel de parcela, eh, que en principio creemos que tampoco, pero bueno, vamos a suponer que sí, que alteramos esa parcela, pero las ventajas a nivel de paisaje que sostienen, pues son, desde nuestro punto de vista, son inmensas, ¿no? Entonces, estamos viendo con los compañeros qué es lo que pasa con el bioma del suelo. Hay algunos datos preliminares ya en estas parcelas como comentaba, de cuenca, y no hay grandes efectos sobre el bioma del suelo una vez que has eliminado esa parte de la vegetación, porque en realidad no la eliminas, lo que haces es reducir su carga. O sea, nunca elimina, una quema nunca, excepto que sea de muy alta intensidad, no elimina completamente ni la vegetación, ni siquiera los combustibles al 100%, ¿no? Entonces, los procesos que hay ahí simplemente cambian un tiempo, pero se recuperan rápidamente. Entonces, no creemos que haya grandes efectos en las comunidades biológicas que dependan de eso, ni de los combustibles ni del suelo que sea afectado por la quema. Muy bien, continuamos. Rafael Vázquez Miguel pregunta, dice, ¿qué ventajas presenta la reducción de combustible a través de quemas prescritas frente a tratamientos convencionales o a tratamientos mecánicos tradicionales? Bueno, lo comentamos siempre, la principal ventaja es el tema de accesibilidad, o sea que poder hacer tratamientos de reducción de combustible en zonas donde no se puede mecanizar con maquinaria. Eso sería una ventaja importante, ya sea por pendiente, ya sea por peligrosidad, por dificultad de introducir maquinaria. A pesar de eso, competiríamos, si queremos llamarlo así, con el tratamiento manual, o sea, en zonas donde sea de difícil pendiente y con mucha peligrosidad, pues podríamos meter a gente desbrozando con motodebrozadora, ¿no?, manual, ¿no?, a pesar de que sea caro el tratamiento, pero podemos pensar, venga, pues esa sería la alternativa. La ventaja que tendría, por ejemplo, en este caso, la quema prescrita con respecto al tratamiento mecanizado de broce manual o con motodebrozadora sería que estamos afectando precisamente a los combustibles que mayormente están implicados en el inicio y la propagación del fuego, que son los combustibles finos, ¿no? Los combustibles finos muertos en un tratamiento mecánico pues se mantienen ahí, excepto que los reunamos y los quemamos aparte, pero aún así todas las mermas que tienen el tratamiento de desbroce quedan ahí en el suelo. Entonces, esa zona, lo que es el combustible fino muerto va a permanecer ahí. Y la eliminación de la pinocha en zonas bajo arbolado, pues no hay otro tratamiento que no sea el gradeo, que se asimile a la quema prescrita. Entonces, si queremos comparar gradeo con quema prescrita, pues el gradeo solamente se podrá usar en zonas llanas donde pueda entrar un tractor fácilmente. Entonces, un poco esos son los condicionantes que puede ayudar a que la quema sea competitiva desde ese punto de vista o que sea ventajosa con respecto a otros combustibles. No sé si te he respondido. Vale, yo creo que sí. A ver, Mm.
Continúa preguntando Rafael, dice, en los ejemplos que has comentado de quemas prescritas sobre diferentes masas de pinares, ¿qué tipo de combustible era el que participaba en la quema? Pues generalmente la propia acícula del pino y matorral bajo arbolado, que en distinta densidad dependiendo de la zona, ¿no? Pero en general eran modelos 5 o 6 en algunos casos del sistema Behave, o sea, estamos hablando de eso, entre 12, no más de 20 toneladas por hectárea en el peor de los casos. O sea, generalmente han sido zonas en las que no han sido muy complicadas las quemas, no han sido quemas con mucha biomasa de matorral bajo copa, ¿no? Excepto algunas parcelas concretas que sí que eran un poco más con más carga, pero en general han sido parcelas fáciles, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿no? Los que ejecutáis quemas, los que llamáis de cierta facilidad en la ejecución de la quema, ¿no? Entonces, nos faltaría por hacer experiencias en parcelas con más carga de combustible, ¿no? También para efectos en el arbolado y demás, ¿no? Que ya digo, algunas concretas sí que se han hecho con más carga, pero en general no. Como experiencia piloto, comentar que sí que este verano pasado, en agosto, en colaboración con los servicios de Cuenca, coordinado por Pepe Almodóvar, se han hecho por primera vez una quema en pleno verano, el 31 de agosto, en 2 ecosistemas diferentes, uno en Quejigar y otro en Pinar. Y en esa zona de Pinar, aunque no había una carga muy, muy fuerte, pero sí que se generaron intensidades bastante elevadas, bastante parecidas a lo que podía ser un incendio real de temporada. Muy bien. Vale, y acabamos la última pregunta también de José Miguel Sillero. A ver si la acorto un poco y saco la sustancia. Dice, una alternativa es introducir especies umbrófilas densificando las masas de heliófilas, aprovechando el sombrero de estas. Dice, tal vez permitiría la evolución de las masas hacia superficies de menos riesgo de incendios. ¿Cree que podría suponer en el futuro una alternativa de reducir el tamaño de los incendios? Pues lamentablemente es que no siempre se puede hacer lo que uno quiere sobre el papel, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si sobre el papel, si empezamos de alguna forma a generar estructuras de combustible muy homogéneas en las que el sombreo de las propias copas evite la proliferación de matorral bajo copas, pues vamos a tener modelos 8 o 9, que son a los que se supone que tendemos o que los que nos gustaría que hubiera en la zona de bajo peligro, ¿no? Pero evidentemente esto va a ser homogenizar el paisaje tanto más que lo que se nos acusa en algunos medios o en algunos sectores cuando hablamos de plantaciones homogéneas, etcétera, ¿no? Entonces, no lo sé. O sea, el tema de especies umbrófilas o heliófilas es que no siempre lo podemos elegir ni los profesionales, ni siquiera los propietarios de los montes, ni los que gestionan los montes, ¿no? O sea, el monte es como es y podemos intentar favorecer unas especies con respecto a otras, pero no siempre es la alternativa. Puede ser una alternativa eficaz, por ejemplo, para creación de cortafuegos verdes en zonas donde podemos generar zonas de alto nivel de humedad, en la que el sombreo pueda producir hay una disminución de la severidad del fuego directamente que se autoextinga el incendio. Podría ser interesante, pero también se ha visto que no siempre, o sea, que esto puede ser eficaz en incendios de media baja intensidad o incendios se puede decir, en condiciones normales, cuando tenemos que asumir también que este tipo de experiencias o de gestión de la masa, al final en grandes incendios con altas intensidades, en realidad aquello se lo come todo, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden ser, ya digo, propuestas interesantes, pero desde mi punto de vista creo que no siempre es realista. Ok, vale, muy bien. Pues con esta última pregunta hemos acabado el café de hoy. Así que, bueno, pues nada, solo me queda, Javier, darte las gracias de nuevo por haber estado aquí contándonos un poco tus experiencias. Agradeceros a todos los que habéis participado también. Y bueno, solo me queda también comentaros el próximo Café Forestal, que
tendrá como título cómo monitorizamos la fauna silvestre. Así que bueno, pues nada, un placer volver a estar con vosotros y os esperamos en el próximo café. Javier, Gracias. te reitero nuestros agradecimientos. A vosotros. Gracias. Un saludo. Muchas gracias, Javier.